Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta Arias. Hola, en este episodio vamos a hablar acerca de la tentación y el dominio propio. Vamos a mirar el significado en hebreo y griego de la palabra tentación y vamos a hablar acerca de las 3 tentaciones de Jesús en Mateo 4 del 1 al 11, haciendo un paralelo con el pasaje de Primera de Juan 2, 16-17, acerca de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y terminaremos con algunos consejos prácticos para el creyente. La palabra tentación en griego es teirasmos, que significa prueba, examen, tentación con intención de hacer caer. Mateo 4, 1 al 11 y Primera de Corintios 10, 13. Implica también la posibilidad de fortalecer la fe si se supera. Tentación en hebreo, enesiachi, que significa probar, examinar y ensayar la fidelidad. En Génesis 22:1, Dios probó a Abraham. Esto no implica maldad, sino una prueba con un propósito formativo. En Mateo 4 del 1 al 11 y en Lucas 4 del 1 al 13, nos está hablando acerca de la tentación de Jesús, quien fue, después de su bautismo, llevado al desierto por el Espíritu Santo. Este es un momento de preparación de Jesús antes de iniciar su ministerio público. El desierto representa prueba, soledad y dependencia absoluta del Padre. Jesús ayuna 40 días y aquí es tentado por el diablo. La primera tentación es convertir las piedras en pan. Satanás ataca la necesidad básica de Jesús de hambre. Él usa su dominio propio rechazando y evita usar su poder divino para su propio beneficio. Él fue además quien estableció la ley de la siembra y la cosecha. Primero se siembra una semilla, sale una planta, luego da fruto y de ese fruto se prepara el alimento. Jesús no va a ignorar sus propios procesos. Además, la respuesta que le da a Satanás es: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él era el pan de vida que venía a alimentar a sus hijos. La segunda tentación fue arrojarse del pináculo del templo, de la parte más alta. Satanás le dice: si te tiras abajo, Dios enviará a sus ángeles para que te guarden y tus pies no tropiecen con piedra. Aquí mencionó un versículo del Salmo 91. ¿Cuál era el propósito de Satanás? Tentar a Dios para demostrar poder con espectáculo. Pero Jesús ejerció el dominio propio, no cediendo al orgullo ni a ninguna manipulación espiritual. Jesús le responde a Satanás: no tentarás al Señor tu Dios. Y con esto le estaba mostrando que Dios estaba por encima de él. Y la tercera tentación, Satanás le dijo que se postrara ante él y le daría todos los reinos de la tierra. La dimensión espiritual de esta tentación era poder y gloria sin sufrimiento, sin esfuerzo. Y Jesús aquí también ejerció su dominio propio. Él eligió el camino de la cruz y no el atajo del enemigo. Y la respuesta que Jesús le dio fue: vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora vamos a relacionar la tentación de Jesús con Primera de Juan 2, 16, 17, haciendo un paralelo de estos 3 tipos de tentación. Y dice Primera de Juan: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La primera tentación de Jesús, que nos habla del pan para saciar su hambre física, tiene que ver, según Primera de Juan, con los deseos de la carne, que es la satisfacción inmediata de apetitos físicos. Estos se refieren a los apetitos desordenados y sensuales de nuestra naturaleza humana caída. No se limita solo al pecado sexual, sino a todo deseo que busca satisfacción desmedida y al margen de la voluntad de Dios. Las manifestaciones más comunes son excesos en comida, sexo, placer, pereza, ira, envidias, egoísmo y comodidad extrema. Los deseos de la carne nos están hablando de la naturaleza humana caída inclinada al pecado. No se refiere al cuerpo específicamente, sino a la parte del ser humano que se resiste a Dios. En Gálatas 5 del 16 al 21, Pablo señala acciones y actitudes que fluyen de los deseos desordenados como son inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y en Romanos 13:14 nos dice: no proveáis para los deseos de la carne. Y con esto nos hace un llamado a vestirnos de Cristo y no alimentar el deseo del fuego carnal. ¿Cómo los deseos de la carne afectan al creyente? Crea dependencia de placeres temporales, ciega al creyente y no le permite tener discernimiento espiritual, dificulta el uso del dominio propio y apaga la vida de oración. La segunda tentación que Satanás le hace a Jesús es decirle que se tire del pináculo del templo, y esto tiene que ver con los deseos de los ojos. Y este nos habla de un deseo codicioso que nace de lo que se ve. Es la tendencia a anhelar lo que otros tienen, posesiones, apariencia, estilos de vida, envidia por el éxito de otros, comparación constante en las redes sociales, consumismo impulsivo, vanidad. La palabra ojos viene del término oftalmo y va más allá del sentido visual. Representa la puerta de entrada del deseo codicioso, superficial y sensual. En Proverbios 27:20 dice: el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Los ojos humanos tienen un apetito interminable si no son gobernados por el Espíritu de Dios. El deseo de los ojos promueve malas compras, comparaciones y ansiedad. ¿Cómo afecta al creyente los deseos de los ojos? Genera descontento con lo que Dios ha provisto. Nos vuelve superficiales, materialistas y distraídos. Nos aleja de vivir con gratitud y propósito y nos hace perder el contentamiento. Y el tercer punto es la vanagloria de la vida. Cuando Satanás lleva a Jesús a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo. La vanagloria de la vida significa un orgullo arrogante por los logros, posesiones o estatus. Es una jactancia de independencia de Dios y confianza en uno mismo. Las manifestaciones comunes de la vanagloria son búsqueda de reconocimiento y aplausos, identidad basada en logros o apariencia, sensación de superioridad espiritual o moral. Vanagloria es arrogancia, jactancia evasiva, pretensión ostentosa. Deriva del concepto de fanfarrón. Es aquel que hace alarde de lo que no tiene o se exalta a sí mismo. En Lucas 18 del 9 al 14 vemos la historia del fariseo y el publicano.
Nos muestra la palabra al fariseo orgulloso, confiando en sí mismo, se exalta ante Dios y se pierde. Y en Santiago 4, del 13 al 16 dice: ahora decís, iremos a tal ciudad, y os jactáis en vuestra soberbia. La vida jactanciosa sin Dios es necedad espiritual. ¿Cómo afecta al creyente la vanagloria de la vida? Fomenta el ego y el individualismo. Endurece el corazón frente a la corrección. Apaga la humildad, la dependencia del espíritu y el amor por otros. ¿Puede Dios ser tentado? Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Como dice en Santiago 1:13, Él es completamente santo, por lo cual no puede ser movido al mal, ni practica el pecado, porque Él no trae la naturaleza pecaminosa de Adán, porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Él prueba a las personas, pero las pruebas que les da es para formarlas, no para hacerlas caer. ¿Cómo y por qué somos tentados los humanos? Cada uno es tentado de su propia concupiscencia o sus malos deseos. Es así como somos atraídos y seducidos. Como dice en Santiago 1:14, la fuente interna de la tentación nace de los deseos desordenados que surgen en nosotros por la naturaleza pecaminosa que traemos de Adán. Satanás es el que ejerce presión sobre nosotros con la tentación, pero la caída viene de un corazón sin dominio propio. Jesús no solo resistió la tentación, sino que la expuso, la confrontó con la palabra y eligió obedecer por encima del placer inmediato. Su victoria es nuestro ejemplo. Su obediencia demuestra que es posible resistir la tentación cuando dependemos del Espíritu Santo y de la palabra. Vivir guiados por el Espíritu no es una opción, es una necesidad para el creyente. Estos tres enemigos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no son simplemente pecados visibles, son sistemas de pensamiento y estilo de vida que el mundo alaba, pero que no vienen del Padre. Cuando caminamos por el Espíritu, crucificamos los deseos del mundo y abrimos la puerta a una vida plena, satisfactoria y eterna. Algunos consejos prácticos para resistir la tentación son: fortalecer el espíritu con oración, ayuno y autodisciplina. Alimentar nuestro corazón con la palabra y no con impulsos. Practicar la gratitud. Filtrar lo que consumo. Recuerda que la lámpara del cuerpo son los ojos. Cultiva intencionalmente la humildad. Y recuerda que todo lo bueno proviene de Dios. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por este mensaje, gracias por enseñarnos acerca de la tentación. Ayúdanos a ser consciente de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida que afectan nuestro corazón. Perdónanos por las decisiones equivocadas que hemos tomado y los caminos torcidos por los que hemos ido. Te pedimos que endereces nuestros caminos. Te pedimos que nos muestres en qué cosas estamos fallando. Señor, sabemos que tú no tientas a nadie, pero es de nuestros malos deseos que somos atraídos y seducidos. Así que ayúdanos a ser intencionales en buscar tu presencia y estar dispuestos a ser cambiados por ti, Señor. Tú eres el único que puede darnos un corazón puro. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No olvides lo que dice la palabra de Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias por conectarte con este episodio.
Dios te bendiga. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga. Un encuentro con el Padre.